Las principales causas de la Gran Guerra fueron las siguientes. La primera, la competencia entre las potencias imperiales europeas, que a lo largo del siglo XIX Europa cimentó su dominio económico, tecnológico y militar sobre el mundo entero, estableciéndose como una gran potencia colonial en África y Asia. Sin embargo, el reparto de los beneficios no fue nunca equitativo. Países como Francia y Gran Bretaña controlaban industrialmente el continente, mientras que Italia y Alemania, naciones que habían tardado más en formarse, veían frustradas sus ambiciones. Esto condujo a un escenario de antagonismo entre las potencias coloniales y a la formación de alianzas y grupos políticos rivales en franca competencia económica, política y militar. Muchos de ellos, además, eran fruto de guerras pasadas en el siglo XIX, como la eterna rivalidad entre Francia y Alemania. La segunda fue el auge del nacionalismo europeo, que la idea de un país como Estado-nación con cultura propia, una identidad propia y un proyecto político propio surgió a comienzos del siglo XVII, pero ya a finales del siglo XIX había cobrado importancia en el ordenamiento de Europa. Ello dio origen a nuevas tensiones de tipo étnico, especialmente en la Europa del Este. La tercera, el surgimiento de nuevos poderes industriales. Europa era, a comienzos del siglo XX, el centro industrial del planeta, pero empezaba a surgir competidores importantes como Estados Unidos y Japón. La influencia de estas potencias insurgentes ejerció más presión aún sobre las tirantes relaciones entre los poderes europeos tradicionales. La cuarta y última fue la creación y renovación del sistema europeo de alianzas. La Gran Guerra se produjo porque muchas naciones se vieron involucradas y o arrastradas al conflicto. Esto sucedió debido a los tratados de alianza y asistencia mutua, existente entre los integrantes de ambos bandos, algunos de los cuales provenían del siglo pasado. Justamente preveniendo un conflicto paneuropeo, en el futuro inmediato la mayoría de las potencias dedicaron su poderío industrial a fabricar y desarrollar armamento de guerra en un frágil estado de paz armada. Habían dos bloques que fueron la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza había sido creado por Bismarck en 1882. Estaba conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y los objetivos de aquel entonces habían sido garantizar un equilibrio europeo favorable a Alemania y mantener aislada a Francia, ya que tenía una revancha luego de que estos fueron derrotados en la guerra franco-prusina. Al terminar, habían perdido las regiones de Alsacia y Lorena, que quedaron en el poder de los alemanes. La Triple Entente fue una respuesta de alguna de las principales potencias europeas a la política imperialista de Guillermo II. Por un lado, Francia y Rusia firmaron en 1893 un pacto militar en el que ambas potencias se comprometían a movilizar sus tropas en caso de que fueran atacadas por alguno de los miembros de la Triple Alianza. Si bien el imperio ruso había mantenido un pacto de paz con Alemania, dicho pacto quedó sin efecto debido a la rivalidad que Rusia mantenía con Austria por el predominio en los Balcanes. Por otro lado, Francia y el Reino Unido decidieron zanjar sus diferencias coloniales y firmaron en 1904 la Entente Cordiale. Finalmente, en 1907 las tres potencias se aliaron e integraron a la Triple Entente. Esta guerra se desarrolló a lo largo de varias fases a medida que evolucionaba el conflicto. A continuación se presentan las principales fases de la guerra. Fase de movimientos. En esta fase inicial, las potencias involucradas movilizaron rápidamente sus ejércitos y se produjeron diversas ofensivas y contraofensivas. Las fuerzas alemanas intentaron una rápida victoria en el frente occidental, pero fueron detenidas en la primera batalla del Marne. En el frente oriental, los rusos lograron algunas victorias iniciales contra Alemania y Austria-Hungría. Fase de trincheras. A medida que las líneas del frente se estabilizaron, se establecieron extensas redes de trincheras desde la costa del Mar del Norte hasta la frontera suiza. Durante esta fase se produjeron sangrientas batallas como Verdun y el Somme, con altas pérdidas humanas y escasos avances territoriales. Fase de desgaste. Durante esta etapa, ambos bandos intentaron agotar al enemigo mediante ataques masivos y continuos. Destacan la batalla de Passchendaele y la batalla de Cambrai. Además, en abril de 1917, Estados Unidos ingresó al conflicto. Fase de avance aliado. Con la entrada de Estados Unidos y el refuerzo de las fuerzas aliadas, se produjo un cambio en el equilibrio de poder. Los aliados llevaron a cabo una serie de ofensivas exitosas, como la segunda batalla del Marne, la ofensiva de los 100 días y la ruptura del frente alemán. Fase final y armisticio. Las últimas semanas de la guerra estuvieron marcadas por la retirada y colapso de las fuerzas alemanas. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio de Compiègne, que puso fin a las hostilidades. Estas fases reflejan la evolución del conflicto a lo largo de los años y muestran cómo se desarrollaron diferentes estrategias y tácticas militares en respuesta a las condiciones cambiantes en el campo de batalla. Hola profe, se me corrompió el audio de los tratados y son las 6 AM y esta es la única solución. Muchas gracias, yo no lo descargo porque ya lo tengo tratado de Saint-Germain-en-Laye.
se firmó con Austria y estableció las condiciones de paz para el antiguo imperio austrohúngaro. Austria perdió territorios y tuvo que reconocer la independencia de las naciones que se habían formado tras la desintegración del imperio. Tratado de Trianon, fue firmado con Hungría y definió las condiciones de paz para ese país. Hungría perdió una gran cantidad de territorio y población, y se estableció una nueva frontera. Tratado de Neuilly, se firmó con Bulgaria y estableció las condiciones de paz después de la guerra. Bulgaria perdió territorios y tuvo que pagar reparaciones económicas a los países vencedores. Tratado de Sèvres, se firmó con el Imperio Otomano y estableció las condiciones de paz en el Medio Oriente. El tratado llevó a la disolución del Imperio Otomano y a la creación de nuevos estados en la región. Sin embargo, este tratado fue reemplazado más tarde por el Tratado de Lausana en 1923. Estos tratados sentaron las bases para la reorganización política y territorial de Europa y el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, que fue firmado en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial, impuso una serie de castigos y condiciones a Alemania. Algunas de estas medidas son la pérdida de territorio, que Alemania perdió un 13% de su territorio, especialmente en su frontera con Asia, y Alsacia y Lorena fueron devueltas a Francia. Se le castigó con un desarme militar, que fue obligado a reducir su ejército a 100.000 hombres, sin tanques ni aviación. Además se prohibió la fabricación de armas pesadas y la posesión de submarinos. Alemania tuvo que pagar más de 30.000 millones de dólares por la destrucción que causó durante la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron la pérdida masiva de vidas, donde resultó la muerte de millones de personas, tanto militares como civiles, debido a combates directos, enfermedades o entre otras condiciones. Destrucción de infraestructuras. Las áreas afectadas por la guerra sufrieron una destrucción significativa de ciudades, edificios, puentes y otros elementos de infraestructura, que dificultaron la recuperación económica y social. Crisis económica. La guerra provocó una gran debilidad financiera en los países participantes, ya que tuvieron que destinar una gran cantidad de recursos económicos y humanos al conflicto. Esto provocó que estos países tengan inflación y deudas. Cambios en las fronteras y territorios. Esto sucedió porque el Tratado de Versalles redefinió las fronteras de varios países y territorios, provocando nuevos estados independientes. Desplazamiento de poblaciones. La guerra obligó a millones de personas a abandonar sus hogares por razones de seguridad o por culpa de los cambios territoriales.